Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos convoca nuestra actividad relacionada a un nuevo curso, al curso de Aplicaciones de Negocios en el Ecosistema de Blockchain. Antes de presentar a nuestro invitado, a nuestro expositor, les quiero pedir que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden hacer llegar a través de la sección preguntas y respuestas que está en el menú inferior de la plataforma Zoom. Con eso, al final de la presentación vamos a leer ciertas preguntas que ustedes hayan dejado, se las vamos a hacer llegar a nuestro panelista. ¿Ya? Así que sin más preámbulo, voy a presentar en este momento a Eric Donders, académico de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez y también director de Newt. Eric, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Gracias por la presentación. Gracias por la asistencia a los que están hoy día conectados para este webinar. Así que espero que sea de interés. Eh, Creo que hay como 3 asistentes ya conectados, es lo Sí, que en yo este veo, momento ¿no? hay, sí, 13 asistentes con él. Ya. Eh, un tema importante que era la presentación. Ahí, Juan, si puedes comentar la que voy a realizar para que quede disponible después. Sí, en la presentación junto con el video de este masterclass va a quedar disponible, se los vamos a enviar por correo electrónico y va a llegar mañana durante la tarde, así que para que revisen sus bandejas de correo va a ir junto el PowerPoint que va a presentar Eric hoy. Eso quería comentar, cosa que tomen nota de las cosas como más, más relevantes y no estén preocupados de la presentación está disponible. ¿Ya? Exacto, Ok. Sin más preámbulo, por favor. damos comienzo. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman que se ve? Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Bueno, los que nos convocan. Esta presentación yo la he realizado con... venimos trabajando en el tema blockchain, además con Pablo y Andrés, que son mis hijos, un experto financiero y un experto legal, aspecto de lo que significa el tema de la tecnología blockchain, el impacto que está teniendo actualmente en las organizaciones. Entonces, el objetivo de esta presentación es mostrar algunos elementos, yo diría relativamente simples desde el punto de vista técnico, porque el objetivo es ver cuán relevante y por qué es tan importante contemplar esta tecnología dentro de las organizaciones. Y por eso vamos a terminar con casos de uso. ¿Ya? De hecho, tengo una sorpresa que está al final de la presentación. Entonces, esta es nuestra agenda, la motivación. Vamos a ver una introducción a blockchain, los elementos como más relevantes de la tecnología, sin entrar en mayor profundidad porque ahí se nos alarga la presentación. Vamos a ver los elementos principales de Bitcoin, que obviamente es el corazón de la tecnología, con la que nace la tecnología. Pero posteriormente vamos a ver un tema también importante de smart contracts y posteriormente una serie de elementos que empezaron a surgir posterior, ¿no es cierto? Y que han permitido una serie de servicios en el mundo financiero. Entonces vamos a tocar algunos elementos que son parte de la jerga de blockchain en finanzas. Y después vamos a ir a la realidad, vamos a mostrar un conjunto de estudios que están hechos anualmente por la Web Economic Forum respecto al tema blockchain. Y vamos a aterrizar, ¿no es cierto?, todo esto que de alguna forma nos da cierta, ¿no es cierto?, visión de que es un tema que debo contemplar. Entonces, vamos a revisar qué impacto tiene esta tecnología dentro de la organización. Y de hecho, posteriormente vamos a revisar casos de usos concretos. En las presentaciones están los enlaces donde se hace referencia a los casos. Y tengo la fortuna de poder presentar un par de casos de uso en Chile, con algo de detalle, ya voy a comentar su origen. Así que esa es nuestra agenda. Motivación. En el pasado hay bastante literatura, en el 2017 sale en economía,
se habla de la imprenta, la Internet como elementos relevantes, catalizadores dentro de la civilización, y hay una incógnita que es blockchain. Ah, este artículo coloca a ese nivel. Podemos discutir si es de este nivel o no, pero posteriormente lo que ocurre es que eh, tiene un nivel preponderante en el quehacer tecnológico que estamos trabajando actualmente. Así que este artículo está a la referencia para que la puedan revisar. Noticias. En general hay un sinfín de noticias hoy día en blockchain. Ah, desde Estados Unidos siempre tuvo una política en el pasado de poder prohibir el tema de las criptomonedas. Posteriormente cambió su figura a regular, que es muy distinto, y hoy día hay discusiones de quién debe ser el regulador del tema de criptomonedas en Estados Unidos. Entonces, hay un sinfín de noticias en este contexto, pero también hay noticias bien interesantes como, por ejemplo, es nuestro rubro en el tema de ciberseguridad, hay ataques en estas tecnologías, ¿okay? Y son bastante productivos. O sea, son ataques que generan, ¿no es cierto?, gran pérdida de dinero. Así que tenemos una serie de noticias, ¿no es cierto?, que nos están diciendo algo tiene que ver el tema, algo tenemos que darnos cuenta del tema, no es solamente una moda, un poco lo que pasaba con Cloud en el pasado, ¿no es cierto? Aquí hay algo más, ¿ya? De hecho, acá hay una serie de artículos a efectos del tema de blockchain, ¿ok? Y hoy día, por ejemplo, ocurre un hito importante el año 2022, a fines de septiembre, eh, donde Ethereum cambia su mecanismo de consenso de POW a POS, de Proof of Work a Proof of Stake. Y obviamente la gente que trabaja en el tema de blockchain conoce la importancia, digamos, ¿ok? Así que esa es parte de las temáticas. O sea, hay gran cantidad, hay gran volumen de noticias, de artículos respecto a la tecnología. También tenemos, por ejemplo, los principales proveedores, en general en todos, pero yo aquí muestro algunos, con algún énfasis diferente, pero, y no es cierto, apoyan el poder trabajar y utilizar tecnología blockchain, como Google Cloud, donde da es un apoyo para poder desarrollar, ¿no es cierto?, aplicaciones en cloud. Azure permite, ¿no es cierto?, crear cadenas de blockchain. AWS también permite crear cadenas de blockchain. ¿Okay? De hecho, hay desarrollos, por ejemplo, muestra el caso Nestlé. Ah, y en el caso como más amplio en cuanto a facilidad de uso y todo, es el cloud de Huawei, donde yo puedo generar modelos de negocios basados en blockchain, tengo templates, entonces ya hay servicios, ¿no es cierto?, lo que se conoce como blockchain service en la cloud. O sea, no solamente tenemos una serie de tecnología que es relevante, importante en el ámbito tecnológico, sino ha llegado, ¿no es cierto?, a, a tener la capacidad de proveer una serie de servicios en los principales proveedores de cloud. Y acá me quedo con, ¿no es cierto?, Gartner, que es un referente bien importante en tecnología, donde en su ciclo de sobreexpectación estructura cómo serían las tecnologías adyacentes a blockchain desde el punto de vista de su madurez, y eso se llama el Gartner Hype Cycle, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, en el caso es una curva que sube, después baja y después tiende a mantener el tiempo. Esto fundamentalmente las tecnologías maduras son las que están al final de la curva. Ahí, por ejemplo, tenemos criptomonedas, tenemos, ¿no es cierto?, aplicaciones descentralizadas, ¿ok? Y billeteras, blockchain, ¿ok? Después tenemos una serie de tecnologías asociadas a blockchain que ya están bajando en la curva, ya están empezando a madurar, entre ellas, por ejemplo, como las de tokenización, de DeFi, ¿ya? Y tenemos también tecnologías que relativamente están partiendo, son relativamente nuevas, ¿no es cierto? Están en un ciclo de expectación elevada por su nivel de madurez, y ahí, por ejemplo,
la que más está nombrado por el tema de Facebook, el tema metaverso, ¿ya? Pero también tenemos, ¿no es cierto?, procedencia autenticada. Tenemos también un tema tremendamente interesante que son las organizaciones autónomas descentralizadas. Entonces, hay una serie de tecnologías en las cuales Gartner las despliega en su curva, y a mí me dan un nivel de madurez en el cual, ¿no es cierto?, están, y en aquellas que yo tengo que hacer énfasis. ¿Ah? Por tanto, este Gartner Hypercycle es del 2022. De hecho, aquí hay un tema importante. El Hypercycle hasta el 2021 era el Hypercycle de blockchain. ¿Okay? Pero a partir del 2023, Gartner lo renombra y le llama Hypercycle for Blockchain a Web 2.0. O sea, Gartner establece desde ya, ¿no es cierto?, la relevancia, la importancia en Web 3.0, el uso y la aplicación de tecnología blockchain. Tanto así que cambia el nombre de Hypercycle de blockchain a Web 3.0. Ok. Bueno, entonces en general esta era como una motivación, entender que hay una serie de elementos dando vueltas, ¿no es cierto?, que nos están informando, tanto formalmente como informalmente respecto a la metodología. Entonces entremos de lleno, hagamos un poco de introducción. Blockchain formalmente nace por un paper que publica Satoshi Nakamoto el año, ¿no es cierto?, diciembre del 2009. Previamente hay una serie de correos que se enviaban a Satoshi Nakamoto, perfecto decir que tenía solución, que el documento estaba disponible, y genera el primer documento, que es el paper, que da origen a blockchain y Bitcoin. ¿Okay? El tema interesante es que Satoshi Nakamoto es un seudónimo, tanto no se sabe quién es, están especulados, la autoría, hay gente que ha dicho yo soy Satoshi Nakamoto, hay toda una historia frente a eso, pero lo formal es que es un seudónimo, no sabemos si es una persona, si es una dama, si es un grupo de personas. ¿Okay? Acá lo que quiero hacer, como están viendo mi pantalla, voy a mostrar este paper. Este paper está disponible, ahí está el URL abajo. ¿Okay? Voy a mostrar, está traducido en 6 idiomas. ¿Okay? No sé si se está desplegando, Juan. Sí, sí, lo estamos viendo. Ya, ok. Solamente quiero mostrar que este es el nacimiento de blockchain y Bitcoin, y quiero hacer un alcance, que no es menor. Es un paper de 9 páginas. Solo 9 páginas dan inicio a esta tecnología. Realmente en serio trabajo de que la comunidad empieza a trabajar para poder hacer implementaciones. ¿Ok? Pero no estamos hablando de un paper de 100 páginas, 200 páginas. En general, el paper es bien acotado, está bien documentado, y tanto así que genera esta nueva tecnología. Este es el origen de blockchain. ¿Okay? Así que el autor va a ser parte de la mitología de blockchain. ¿Okay? Esto es un poco de historia. El 2009 nace blockchain, nace con el paper de Satoshi Nakamoto, pero el tema de blockchain venía de antes. Stuart Harvard y Scott Stonetta trabajan en la primera blockchain entre 1991 y 2008. Es un tema que se venía trabajando. De hecho, Satoshi en el paper hace referencia a algunos elementos, como hashcash, para efectos de hashing. Entonces, toma una serie de elementos y lo conjuga, y da una solución para un esquema de medios de pago peer-to-peer. ¿Ok? Eso es en esencia el paper. El 2010 se hace la primera compra de Bitcoin, ¿no es cierto? O sea, se implementa a fin del casi el 2009, el 2010 empieza a operar a principios de año y se generan los primeros transacciones de Bitcoin. Entonces, durante estos, diría, 3 o 4 años, empieza a crecer una cantidad de transacciones a través de esta criptomoneda. ¿Ok? De hecho, en este momento, el 2013, Bitcoin supera el valor de los $1000. ¿Ya? Y aquí se puso otro segundo hito. El primer hito es el fin del 2009, que es el paper de Satoshi Nakamoto. El 2013, Vitalik Buterin lanza el paper de Ethereum y genera, ¿no es cierto?, una nueva
esquema de poder utilizar esta cadena de bloques, este blockchain. Y Vitalik lo que dice es, ya, en vez de, ¿no es cierto?, incorporar elementos como criptomonedas y transacciones, guardemos en la blockchain un programa que se autoejecute, ¿ok? Y genere ciertas acciones. Por lo tanto, se crea, ¿no es cierto?, una nueva funcionalidad a la blockchain que permite crear aplicaciones basadas en estos códigos que quedan almacenados en la blockchain, en este caso de Ethereum, que es el concepto distinto a Bitcoin. Bitcoin es criptomoneda, Ethereum pasa a ser lo que se llama y se denominan los famosos smart contracts, contratos inteligentes. Vamos a hablar un poco de ello. Entonces, ese es otro punto importante porque lo que hace que a la carretera del blockchain no solamente la vamos a empezar a utilizar para hacer transacciones, ya habían varios tipos de monedas hasta ese momento, sino también vamos a utilizarla para poder ejecutar aplicaciones en la blockchain. Entonces empiezan a nacer tipos de blockchain y empiezan a crearse tipos de objetos distintos a una criptomoneda. Interesante, ¿ya? Y nacen los contratos, ¿ok? Y posteriormente Linux Foundation, que es muy importante, genera Hyperledger, que permite crear una infraestructura para hacer desarrollo en blockchain, o hacer desarrollo institucional dentro de las compañías. Y eso se conoce como, algunos casos lo denominan como blockchain privado. ¿Ok? Y nacen los frameworks diferentes, por ejemplo, Hyperledger Fabric para el tema de criptomonedas. Entonces, también empieza a fomentarse un uso amplio en el ámbito de desarrollo, respecto de desarrollar distintas aplicaciones en la blockchain. ¿Okay? Y en 2016 ocurre han habido siempre casos, pero este es un caso emblemático donde un tipo de moneda que es el DAO se explota, ¿no es cierto?, y está atacado por un error de código en Ethereum. Y esto es un primer mensaje para los que trabajamos en ciberseguridad. Hay toda una gama que se abre, ¿no es cierto?, de desarrollo seguro en smart contract, de tener controles de seguridad asociados a la blockchain, que son controles diferentes a los que conocemos, para, ¿no es cierto?, para no tener ciberataques sobre la blockchain. Entonces se arma toda una temática nueva, producto, ¿no es cierto?, que esta nueva tecnología también es producto de ciberataques. ¿Ya? Y el 2017 yo creo que se abre como el tercer hito importante en esta historia de blockchain, que es el desarrollo de, en la blockchain ya construyamos, tenemos la posibilidad de construir aplicaciones, bueno, construyamos mecanismos que nos permitan construir aplicaciones distribuidas. Por tanto, en el mundo del 2018 hacia adelante, vamos a empezar a hablar de aplicaciones distribuidas, con lo cual es ¿no es cierto?, el empuje más importante para la web 3.0. Entonces, es una historia bien interesante que ha ido ¿no es cierto?, aumentando su unidad de cobertura en cuanto a usabilidad. Ahora, ¿qué es el blockchain? No es otra cosa que un registro de datos abierto. O sea, todos pueden consultar los datos de la blockchain, que está descentralizado, que significa que no hay ningún ente central que tenga esa base de datos, que no están en nodos de la red. Pueden ser 20, 30, los que están definidos, pero están en varios nodos de la red. No hay un ente único que tenga esa base de datos. Esa base de datos está replicada formalmente y distribuida. Puede ser público o privado. La blockchain que nosotros conocemos, que en el caso de Bitcoin es pública. ¿Okay? Privado, ocupando estos frameworks que acabo de nombrar, podríamos hacer desarrollos propios para las compañías y poder construir blockchain al interior de las compañías. ¿Okay? ¿Y cuál es el objetivo de esta blockchain? Poder realizar transacciones sin la necesidad de un intermediario. Y eso es como un tema tremendamente relevante. O sea, y por eso se habla que el paper es un medio de pago peer-to-peer. O sea, no hay que tener un banco intermediario para hacer las transacciones. Se hace entre los nodos de la red. El intercambio de dinero, en este caso criptomoneda, entre A y B, se hace entre los nodos A y B. No hay un tercero que participe de modo de confianza para decir, hagamos la transferencia. Y en el mundo financiero son comúnmente los bancos. Entonces aquí no existe un banco. Es la misma red la que opera para efectos de internet. ¿Ok? Y todo esto mediante mecanismos de criptografía. Así que, ¿cómo funciona? Yo quiero hacer una transacción de A a B, él quiere hacer un pago a Juan,
¿no es cierto? La transacción se arma un bloque, entonces colocan datos de Juan, de Eric, y se dice, Eric va a pagar a Juan 5 pesos, ¿no es cierto? Este bloque se transmite a los nodos que van a hacer un cierto trabajo sobre ese bloque, ¿ok? Esos bloques son especialistas, valían que este dato esté correcto, y una vez que esté validado ese dato, ¿no es cierto? Ese bloque se añade, se agrega a la blockchain actual. Al final, ¿no es cierto? O sea, estábamos en el bloque, por decir, 125, este era 126, por lo tanto agregamos el bloque 126 a la bloque. Para que estos nodos que valían, en el caso de Bitcoin, se denominan los mineros. ¿Ok? Ya vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, después de que se añade, ¿no es cierto?, el bloque en la blockchain, ya tenemos la tranquilidad de que Juan recibió los 5 pesos de. Entonces, conceptualmente, esta blockchain es un bloque que es transparente, yo puedo consultar todas las transacciones que están realizadas. De hecho, uno puede consultar la blockchain de Bitcoin desde que nació en 2009, todas las transacciones hasta hoy día, de forma natural y transparente, entre A y B, todas las que se han realizado, así que es un libro contable, por eso se llama DLT, ¿no es cierto? Un libro contable distribuido. ¿Ok? ¿Qué hay en cada bloque? La ID de bloque, la información de transacción, por ejemplo, el bloque 25, Eric va a pagar a Juan 5 pesos. Y aquí viene un tema importante, se hace un hash de bloque para poder manejar la integridad del hash, cosa que después nadie podría modificar porque hay que modificar el hash, pero además se guarda el hash previo. ¿Qué significa esto? Que cada bloque está enlazado por el hash previo anterior. Por lo tanto, si yo en la cadena de bloques modifico el bloque 40, todos los bloques de ahí para adelante, 41, 42, quedan inválidos porque el hash va a cambiar. Y como yo almacené el hash en el bloque 41 del bloque 40, tendría que además modificar el hash, el dato del hash en el bloque 41 y así, porque el hash va a cambiar porque está enlazado. Entonces, eso hace conceptualmente lo que se conoce como un registro inmutable. O sea, es tremendamente difícil de modificar porque si quiero modificar una transacción, tengo que modificar más todos los hashes de ahí para adelante del bloque. ¿Ya? Por lo tanto, es complejo de atacar. ¿Okay? El rol de los mineros, ¿cuál es? Es validar, ¿no es cierto?, estas transacciones. ¿Cómo lo hacen? En el caso particular, eso se conoce como, en la red de blockchain, se va a implementar un mecanismo de consenso. En el caso de Bitcoin, que es un tipo de día, porque hay muchos distintos tipos de blockchain, en el caso de Bitcoin, el mecanismo de consenso se conoce como prueba de trabajo, proof of work, en el cual los mineros participan, ¿no es cierto?, en poder validar este bloque, resuelven un problema matemático, el primero que lo resuelve dice, yo lo resolví, por tanto, el resto de los mineros lo que hacen, valían esa resolución y dicen, perfecto, encontró la solución, por tanto, el bloque queda validado, por tanto, la información se incorpora a la blockchain. Ese proceso, ¿no es cierto?, es un mecanismo de proof of work, pruebas de trabajo. Porque hay que trabajar, resolver un problema, el primero que lo resuelve gana. Ahora, ¿cuál es el incentivo de los mineros? Porque el minero al ganar recibe una cantidad de Bitcoin. Y por eso ya han escuchado hablar de instituciones que se encargan de minar, data centers que se encargan estrictamente de minar, porque cada vez que una transacción ganan y la agregan al bloque, ese minero, ¿no es cierto?, gana un número de Bitcoin, un porcentaje de las monedas, de las criptomonedas asociadas a Bitcoin. Y además gana un pequeño fee por cada transacción. Por lo tanto, el minero tiene una recompensa. ¿Okay? Los que no ganaron no tienen la recompensa. La blockchain hoy día, esto es un dato que más o menos yo diría a principios del año 2022, está en 400 gigas. Hace datos desde que nació, del 2009, la blockchain de Bitcoin, aquí estamos hablando de la de Bitcoin, hoy día pesa aproximadamente 400 gigas, lo cual no es mucho, ¿okay? Desde el punto de vista de tamaños actuales que estamos operando, acostumbrados a trabajar. Y va creciendo. ¿Okay? Ahí estamos en el crecimiento. Eso muestra el nivel transaccional, ¿no es cierto?, de Bitcoin que han ocurrido desde que nació, desde el 2009 hasta el 2022.
¿ya? ¿Qué aspectos técnicos tiene la blockchain? ¿Por qué la blockchain es tan interesante? De hecho, en seguridad es tremendamente interesante. Primero, resuelve el problema de los generales bizantinos, que fue un problema de la ACM publicada en la década de los 90, a efecto de decir cómo resuelve un problema de mensajería distribuida. En el año 90, las redes locales no existían, pero sí existía ya programación distribuida que había que resolver estos problemas. Entonces, el blockchain, como está estructurada la tecnología, permite resolver el problema de los generales bizantinos. ¿Ok? También es una tecnología resistente a ataques de civil. ¿Qué significa ataques de civil? Es la capacidad de poder tomar no una entidad, sino varias identidades. De hecho, Civil es un psicólogo que genera, ¿no es cierto?, el síndrome de Civil, que es la persona que tiene múltiples personalidades, no una y dos, sino varias. Entonces, el ataque de Civil es resistente a, ¿no es cierto?, a poder tomar una gran cantidad de entidades. ¿Por qué? Porque en el caso de los mineros, yo para poder tengo la capacidad de poder, ¿no es cierto?, hablar con un minero y poder, a lo mejor le pago para que cambie la transacción, pero resulta que el resto de los mineros están haciendo lo mismo. Tengo aproximadamente 100, 300 mineros, por tanto tengo que trabajar, ¿no es cierto?, de alguna forma atacar a los 300 mineros. Y de ahí es complejo, no sirve atacar a 2 o 3, porque hay 4 que van a estar, ¿no es cierto?, trabajando en forma normal. De ahí se habla de que blockchain es resistente a ataques de civil. También se ocupa la función de hashing para efecto de validar las transacciones, y como guardamos el hash del bloque anterior, permite generar que este registro sea inmutable. ¿Ya? El hash que se utiliza es SHA-256 en el caso de Bitcoin. ¿Ya? Un tema importante, y yo incorporo en la red de blockchain Bitcoin, por lo cual nació blockchain, ¿okay?, con esta red de pago, con esta criptomoneda. Ahí hay que definir direcciones. Yo dije, Eric le paga a Juan. Eric y Juan, en realidad, en la blockchain de Bitcoin son direcciones de 256 bits. Son direcciones de, ¿no es cierto?, en hexadecimal, basadas en un sistema de claves públicas. Por lo tanto, para poder yo hacer transacciones en Bitcoin, requiero tener un sistema de claves públicas, en el cual con las claves privadas y públicas realizo pago y cobro. Por lo tanto, ya no es suficiente ocupar el hashing de SHA-256 para generar integridad en las transacciones, sino también para realizar las transacciones de cobro y pago, requiere un sistema de claves públicas. En el caso de Bitcoin, el sistema que utiliza es curva elíptica. Un tema importante que en conjunto, esto que conversábamos, que los mineros trabajan, ¿no es cierto?, en pos de resolver un problema, y el primero que lo resuelve gana y el resto adhiere a quien ganó, se agrega el bloque. Eso significa que finalmente el bloque es firmado en un mecanismo de consenso. Son todos los mineros que se ponen de acuerdo diciendo este bloque está correcto. Uno ganó y el resto lo valía, y una vez que están ok, se agrega el bloque a la bloque. Por eso se habla de que es una firma consensuada. Los protocolos de consenso, en el caso de POW, Proof of Work, es un mecanismo que permite establecer un consenso, por tanto implementar una firma consensuada. ¿Okay? Hay varios mecanismos de consenso. Por ejemplo, al principio de la presentación, un hecho importante que ocurrió el año pasado, yo les comenté que Ethereum cambió su mecanismo de POW a POS, a Proof of Stake. Es otro mecanismo de consenso, pero también para firma consensuada. Entonces, eso es bien importante. Otro tema importante ya técnico, bien relevante, que como se generan muchas transacciones en un bloque, en general yo dije que Eric le paga a Juan 5, pero en general se acumulan transacciones. Por ejemplo, él le paga a Juan 5, Roberto le paga 10 a Pedro, es decir, acumulo 20 transacciones y las 20 son las que se graban en la blockchain. Y cada una tiene su hash y se calcula un hash total de un bloque. Un mecanismo para hacer optimización de cálculos y validaciones de hash es que en el caso de Bitcoin, ¿no es cierto?, se guarda, en este caso de blockchain, se utiliza una estructura de datos llamada árbol de Merkle, que es un árbol de hash binario. Y eso es para hacer optimización de validaciones. En vez de validar 1024 transacciones que estarían en un bloque, en un árbol binario, requiere solamente 10 validaciones, que es la altura del árbol. Pero en realidad es un tema técnico que lo podemos ver en otro contexto. Pero es una estructura que se utiliza en la blockchain.
¿Ok? Bueno, y el mecanismo de consenso, y de hecho con el cual nace el primer uso de blockchain y da origen a Bitcoin, es Proof of Work, que es un mecanismo de consenso cuyo problema, ¿no es cierto?, es resolver un sistema matemático y el primero que lo gana, ¿no es cierto?, es el minero recompensado y el resto verifica que ese resultado es correcto y se agrega a la cadena al final. ¿Ok? Y posteriormente nace una serie de mecanismos de consenso. ¿No? Proof of Work, hoy día, Proof of Stake, que he nombrado, hay una serie de otros mecanismos de consenso, no son los únicos. ¿Okay? Todos los elementos técnicos en general son interesantes de revisar y posteriormente analizar dentro de... ¿Okay? Entonces, ¿qué logramos con la blockchain? Logramos un consenso distribuido, logramos la descentralización, o sea, el intercambio es entre Eric y Juan, ¿okay? No hay un banco central, una institución centralizada, y se logra un registro público, ¿no es cierto?, de historia inmutable y transparente. Todos pueden consultar todas las transacciones que se han realizado desde que nació la blockchain. Entonces, la blockchain es una carretera que tiene una serie de características. Permite implementar un nivel de control de alta integridad y un nivel distribuido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la base de datos se replica. Por tanto, desde el punto de vista de seguridad, me permite ayudar y apoyar, ¿no es cierto?, la disponibilidad de la información y me ayuda a la integridad de la información. Son dos temas que han resuelto desde el nacimiento del blog. Ahora, cuando yo utilizo Bitcoin, ahora vamos a ver a entrar un poquito más en detalle en lo que es, bueno, tengo esta carretera, registro inmutable, con estas características que vimos, ¿no es cierto? Creo Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? ¿No es cierto? Es un criptoactivo digital, ¿no?, descentralizado, porque estamos todos en una blockchain. Okay. Se usa un sistema de claves públicas para el cobro y el pago. Se usan mineros para validar las transacciones mediante un esquema de proof of work, pruebas de trabajo. Okay. Y aquí lo importante, las transacciones son anónimas, en parte porque las direcciones, como son direcciones de 256 bits en hexadecimal, en realidad son inteligibles. Okay. Pero finalmente yo podría llegar a hacer un análisis posterior y llegar a que esa dirección corresponda a tal persona en tal billetera. Eso ya es parte de un análisis que hay que hacer. Pues es anónima en parte. Muy bien. Aquí está el concepto de que el usuario, ¿no es cierto?, que participa en la blockchain, se le crea un par de claves públicas, una pública y una privada, ambas claves quedan guardadas en su billetera digital, en su wallet, ¿ok? Y el sistema de claves públicas que se utiliza en el caso de Bitcoin es curva elíptica, ¿ok? La llave pública permite recibir, o sea, con la llave pública me podrían mandar, transferir Bitcoin a mi billetera y con la clave privada yo podría pagar Bitcoin a mi billetera. Formalmente un tema bien importante que técnicamente lo que yo almaceno en las billeteras son las claves. La información de la cantidad de Bitcoin que yo tengo está en la blockchain. ¿Okay? Formalmente no es que mi billetera tenga 10 Bitcoin. En mi billetera yo tengo las direcciones, mi dirección privada y pública, que me permiten acceder a la blockchain donde tengo guardado mi Bitcoin. ¿Okay? Así que es un concepto bien importante. A mí no me gusta mucho el término billetera digital, pero es común hablar de billetera digital. Pero lo que se almacena ahí son las claves públicas y privadas de cada usuario, ¿ya? Para efectos de poder hacer transacciones de pago. Vuestras criptomonedas, los que han comprado Bitcoin, están almacenadas en la blockchain. Están distribuidas en todos estos bloques que han ocurrido desde el 2009 hasta el 2023, durante todo este tiempo. Hay un conjunto de transacciones, las cuales son las que me corresponden a mí, las que yo recibí de Bitcoin y las que yo entregué en Bitcoin. Ahí están guardadas mis Bitcoin. Entonces, debemos tener un sistema de claves públicas y debemos tener una billetera para poder operar con Bitcoin. ¿Okay? Aquí hay varios tipos de billetera. Hay lo que que se almacenan en los móviles, en las estaciones. Aquí hay una serie de opciones donde ustedes pueden obtener billeteras. Hay billeteras en caliente que están almacenadas en el móvil de estación y están directamente conectadas a la blockchain para efectos de poder operar.
o en frío, que significa que la billetera está guardada en un dispositivo físico que no está conectado al computador, y cuando yo debo operar me debo conectar a este dispositivo y poder operar, ¿no es cierto? Esos son las cold wallets, son las billeteras más seguras, que no dependen de... Ahora, el tema, y esta han habido historias bien dramáticas, yo no puedo perder la billetera porque ahí están mis claves. Si yo pierdo la clave, pierdo mis bitcoins, ¿ya? O cualquier tipo de moneda dependiendo de las transacciones que estén realizando. ¿Ok? Uno de los cold wallets, la billetera fría más conocida es Trezor, ¿no es cierto? Un dispositivo en el cual yo puedo almacenar mis mis claves privadas y públicas y realizar transacciones. La transacción de Bitcoin se almacena, ¿no es cierto? Está el emisor, el monto, por ejemplo, 0,03 Bitcoin, a Juan, el fee es el que cobra el minero de esa transacción, y la firma que es la que apliqué con, ¿no es cierto?, con mi clave pública o privada, dependiendo si estamos cobrando o pagando. Están las entradas y las salidas. Hay todo un mecanismo formal de cómo se establece el bloque de contable que se almacena en la blockchain de Bitcoin. Están las entradas, lo que entra y después lo que sale. ¿Ya? Eso va generando el libro contable. ¿Ok? Así que los mineros además se encargan, como tienen la blockchain, tienen la historia de todos, por lo tanto sabemos todos los bitcoins que pueda tener, no sé, Eric o Juan, ¿ok? Y por lo tanto se encargan de ver si tienen bitcoin para hacer la transacción y ven que ya no lo han gastado, que se diría un doble pago. ¿Ya? Eso es bien importante, son validaciones que hacen los mineros también respecto a las transacciones. Y lo tienen porque tienen la base de datos completa. Un minero tiene la base de datos completa de blockchain. ¿Okay? Además, la validación de bloque, ¿no es cierto?, ocupa un mecanismo de consenso de prueba de trabajo, se validan transacciones. Técnicamente lo que hace el mecanismo es que el problema a resolver, yo tengo la información, que sería todo lo que tenemos acá, él le paga a Juan, Juan le paga a Pedro, todas esas transacciones, yo le calculo el cash, ¿ok? Pero a ese dato, a todos esos datos le agrego la ID de la transacción, porque podría ser el bloque 455, entonces, el bloque 455 más todos estos datos de la transacción. Pero la idea es que yo intercalo entre la ID del bloque y todos esos datos de la información de la transacción un número. Y la idea es buscar ese número tal que el resultado del catch comience con 40, 80, esto se llama la dificultad. La única forma de resolver eso matemáticamente es que hay que crear un ciclo en el ya, pruebo el 1, pruebo el 2, pruebo el 3, hasta que digo, ya, ok, encontré el 22.515 concatenado con el 1 y concatenado con toda la información que tengo, me genera un catch que comienza con 40 y resolví el problema. Y eso es lo que hacen los mineros. ¿Ya? Buscan ese famoso node. ¿Ok? Y ese node queda guardado dentro del bloque. Entonces, en realidad, el minero que logra resolver el problema lo antes, es un tema de rapidez, por eso hablamos de pruebas de trabajo, o sea, no hay, y por eso todos los mineros se encargan de tener infraestructura, tener, ¿no es cierto?, data centers para minar, y hay equipamiento especial para minar, etc. Ahora, el minero que ganó recibe una recompensa, recibe los fees que conversamos, pero además recibe una recompensa del bloque completo que se llama Coinbase, y por lo tanto el minero recibe una recompensa por poder trabajar y poder validar la transacción. Acá, en vez de pagarle a un banco central para custodiar, ¿no es cierto?, nuestra moneda y validar los ingresos y cobros, al final el sistema que, que se hacen las transacciones saca ciertos fees y esos fees se le pagan a los mineros que mantienen la integridad y validación de los sistemas de transacciones de criptomonedas, en este caso Bitcoin. ¿Okay? Acá, por ejemplo, tienen una serie de sitios en los cuales ustedes pueden ver fácilmente la base de datos de blockchain. ¿Okay? Acá tienen cómo yo obtengo Bitcoin. Bueno, recibir un pago, que me paguen en Bitcoin. Yo puedo poner mi sitio, poner un curso y vendo el curso y recibo Bitcoin. Ahí yo una forma de recibir Bitcoin. ¿Okay? Comercio con un amigo. Me conecto en Local Bitcoin y intercambiamos nuestros Bitcoin y le envío Bitcoin
a Juan y recibe. O al minar. El minar, esto que hemos conversado, el minero recibe Bitcoin. ¿Okay? Comprar en un wallet, o sea, donde yo adquiero billeteras, puedo también ahí poder, ¿no es cierto?, adquirir Bitcoin. Las puedo extraer de un cajero. Hay cajeros automáticos de Bitcoin. ¿Okay? Y que lo que se está haciendo más común, las puedo comprar en un exchange. Vamos a tocar un poco exchange. Binance es el más conocido, Kraken es otro. ¿Okay? Así que este es el concepto de Bitcoin que se monta sobre la blockchain. Y vimos que el año, ¿no es cierto?, posterior, 2014, está el tema de smart contract. ¿Qué hacemos smart contract? Bueno, en 94, Nick Szabo, que es un criptográfico importante en la industria, él ya habla de poder construir, ¿no es cierto?, transacciones que se pueden ejecutar mediante un esquema de contrato. Un contrato es decir, este es un conjunto de instrucciones que se ejecutan, ¿no es cierto?, igual que un contrato diciendo, mira, si llega llega no sé, llega una cantidad de moneda, dependiendo si es más de 10, el saldo a 10 lo entrego a A y los 10 los dejo en B, entonces establezco un conjunto de reglas que se establecen en un contrato. Y la idea era poder que ese contrato se pudiera automatizar y eso era un programa. Bueno, Vitaly Buterin toma este concepto, ¿okay?, y genera, ¿no es cierto?, el concepto de smart contract, ¿okay?, y genera aprovecha de todas las características que tiene blockchain y ahora en vez de almacenar, ¿no es cierto?, criptomonedas, vamos a almacenar contratos inteligentes que se ejecutan. Esto es un tema tremendamente interesante porque finalmente la blockchain de Ethereum, que es finalmente el origen de los smart contracts, es la capacidad de poder ejecutar código en máquinas virtuales, porque el código se ejecuta en una máquina. Esto no es magia. Entonces, en general, tenemos un mundo en el cual yo ejecuto código, establezco y configuro. ¿Okay? Y hay un lenguaje para crear ese código, y ese lenguaje se conoce como Solidity. ¿Okay? Y por eso hoy día hay un análisis, por ejemplo, de desarrollo seguro en Solidity. ¿Sí? También los desarrolladores en smart contracts podrían equivocarse. ¿Okay? Y generamos una base, ¿no es cierto?, descentralizada para poder construir códigos. En el caso de Ethereum se llama Smart Contract. Y ese Smart Contract finalmente un programa que tiene un código en el cual hay una secuencia que establece ciertas condiciones y dependiendo de las condiciones que se cumplen son ciertas operaciones que se realizan. Comúnmente transacciones sobre la blockchain. ¿Okay? Una vez confirmadas las condiciones, el smart contract se ejecuta, porque eso es bien importante. O sea, hay un ambiente en el cual el smart contract se ejecuta. Hay un ambiente de máquina virtual. Lo que, cuando vemos el detalle de cómo se implementan los smart contracts, hay virtualización, ¿no es cierto?, para poder ejecutar estos smart contracts. Hay máquinas virtuales para poder ejecutar los smart contracts. Y se ejecutan basados en un lenguaje, comúnmente hay ciertas condiciones, y dependiendo de las condiciones que se cumplan, se ejecuta un código o y establecemos el contrato. ¿Ok? La idea es que el código se puede ejecutar en paralelo, tenemos como tenemos una red distribuida, ¿okay? Además el código cuando queda grabado en la blockchain queda inmutable, ya no puede ser modificado, por tanto es como que el contrato queda firmado, pues hablamos de contrato, el código queda firmado y ya se ejecuta. O sea, si quiero cambiar las condiciones, tengo que crear un smart contract nuevo. ¿No? Es tremendamente interesante el esquema en el cual me obliga el concepto de smart contract, ¿no es cierto?, a trabajar y operar. Lo que antes era manual, una operación que podría durar 3 o 4 días, hoy día perfectamente lo podemos hacer en 10 o 4 minutos y lo vamos a explicar con un caso. ¿Ok? Por eso se lanza y se ejecuta. Bueno, comenté que el 15 de septiembre de 2022, el año pasado, ocurrió un hito relevante. Ethereum cambió su mecanismo de consenso de Proof of Work a Proof of Stake. Y aquí está un ejemplo, por ejemplo, selecciona la transacción, tiene un valor superior a un Ethereum. Este es un Ethereum. Entonces se invierte 0.5 Ethereum en un Liquidity Pulse, ¿okay? Y el resto queda en el wallet. Entonces se hace una transacción y se hacen movimientos a billeteras correspondientes, al Liquidity Pulse y al wallet correspondiente.
Y eso queda en el contrato. Por eso la palabra contrato yo creo que es correcta, porque queda inmutable y si quisiéramos, ¿no es cierto?, cambiar, hay que crear un contrato nuevo que cambie estas condiciones. ¿Okay? Por lo tanto, formalmente, técnicamente, Ether más token permite, ¿no es cierto?, crear códigos. Hay un lenguaje de programación que es Turing Complete, eso es parte de los cursos que vemos, ¿no es cierto?, en el tema de los smart contracts. El manejo de la contabilidad es distinto. En Bitcoin se basa a UTXO, que esto entrada y salida. En el caso de smart contract es concepto de cuenta. Cada cuenta tiene sus datos. El mecanismo de consenso es diferente hoy día. Esto permite que los bloques se produzcan cada 15 segundos. En el caso de Bitcoin demora mucho más tiempo porque hay un mecanismo de horas de trabajo y demora más tiempo. Por lo tanto, la cantidad de transacciones son menores en Bitcoin. En el caso de Ethereum hoy día son más cantidad de poder ejecutar transacciones en smart contracts. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una asociación de propiedad externa con cuenta de contrato. Hay una serie de elementos nuevos que aparecen con el concepto de smart contract. ¿Qué beneficios tenemos al incorporar codificación? Ya no solo la criptomoneda, precisión, transparencia, rapidez, seguridad, eficiencia, nivel de autonomía, confianza, costos asequibles, que en general está en la red. Ya el concepto de descentralizado y no tener intermediario es un tema tremendamente importante en la blockchain. Y con Ethereum, en el caso con los smart contracts, empezó a haber una cantidad de aplicaciones importantes en el tema de seguro, en el tema de hipoteca, ¿no es cierto?, en registros financieros, incluso en el tema de votaciones. Entonces, empezó a haber una cantidad de usos más allá de lo que era solamente el tema de criptomonedas. Bueno, estos dos hitos relevantes de Bitcoin con Satoshi y Vitalik con Smart Contract ya generó una cantidad importante, no menor, de impacto en las organizaciones. ¿Okay? Pero el tema no queda ahí. En general, en el mundo finanzas, como el otros elementos adicionales que empezaron a empezar a florecer en forma muy importante, por ejemplo, exchange. En efecto, sitios en los cuales yo puedo intercambiar, poder operar, poder hacer comercio de criptomonedas. Que en este caso, bueno, hay términos de criptomoneda o criptoactivos, hay toda una discusión ahí. Okay. Dinero digital está lejos, pero yo diría, a mí me gusta más criptoactivo. Okay. Se establece una serie de monedas. Hoy día hay muchos tipos de monedas, de criptomonedas: Bitcoin, Ethereum, ADA, Polkadot, Link, Ripple, Luna. Hay una serie, hay más de 100 tipos de monedas, así que no hay más. Y esto también es un concepto importante, son monedas tipo fiat, fiduciarios. La moneda la respalda el sistema, esto no está respaldado en oro, en algo tangible. Entonces, eso es bien importante, están declaradas por decreto. Okay. Aquí están algunos exchanges más conocidos, como Kraken, como Binance. Binance es como de los más comunes, okay. Blockchain.com. Y tenemos, por ejemplo, en Chile hay 3 o 4 exchanges, no sé si están haciendo más exchanges, pero el más conocido es OrionX. Okay. Que podemos... Otro elemento importante que floreció en forma muy relevante, que los botones de pago empezaron a incorporar criptomonedas. Tenemos botones de pago en el cual puedo hacer pagos con criptomonedas. BitPay, con Gate, hay una serie de ejemplos. También tenemos un conjunto de cajeros automáticos. Ahí hay el sitio en el cual ustedes pueden ver los cajeros automáticos. En Chile hay 3 lugares en Santiago donde hay cajeros automáticos de criptomonedas, donde realizo yo la transacción, no es que me pasen monedas. Un tema importante que también floreció en forma relevante a los exchanges, los stablecoins. ¿Qué son los stablecoins? Son monedas estables. ¿Qué significa? Que se crea una criptomoneda que en este caso sí está vinculada a algún activo estable, por ejemplo, al oro o al dólar. Y ahí nace, por ejemplo, Tether, USDT, algunos probablemente lo conocen, USD Coin, USDC y DAI, que son criptomonedas que están asociadas a un activo uno a uno. O sea, el objetivo es que si yo tengo 10 Tether, 10 USDT, es tener $10.
¿ok? O 10 USDT, ¿ok? Y la idea es que el mecanismo eh, se maneja en el entorno de la paridad, un poquito para arriba, un poquito para abajo, o sea, es un tema que permite... También existe el concepto de una stablecoin distribuida. Comúnmente estos mecanismos, Tether, USD Coin, por ejemplo, Tether, USD Coin, hay un organismo central que define esta paridad, se encarga de poder mantener y tener los temas financieros para poder tener un respaldo de que si tengo 10 Tether, hay $10 que lo respetan. En el caso de DAI, es una moneda estable, pero basada en un protocolo. Entonces, el concepto es bien importante porque tenemos una moneda estable mediante un mecanismo, un protocolo distribuido. ¿Okay? En el caso de las monedas digitales, todos los países, una buena cantidad hoy día, más de 150 países, todos sus bancos centrales están trabajando en una moneda digital para el país. ¿Okay? Bueno, tenemos el caso de Salvador, que tomó la decisión 100% de usar su peso digital. ¿Okay? Entonces, los bancos centrales de muchos países toman, ¿no es cierto?, este proyecto de decir, ya, yo requiero implementar o requiero utilizar una moneda digital basada en blockchain. Ahí está el sitio web donde ustedes pueden ver perfectamente los bancos centrales. En el caso particular de Chile no se queda atrás, pero Chile hizo un trabajo, generó un informe el año pasado para ver el impacto y la importancia de tener una moneda digital del peso, y tomó la decisión diciendo, vamos a trabajar en tener una moneda digital, un proyecto o anteproyecto, no conozco el detalle, pero es importante que tomemos la decisión para trabajar, pero en lo que se llama la moneda retail, que es el tema activo, que el ciudadano común pudiera ocupar, ¿no es cierto?, el peso digital chileno para poder hacer transacciones y pagos. ¿Okay? En el mercado mayorista, ellos tomaron la decisión de que no es necesario porque ya en el mercado mayorista las transacciones son digitales, es un poco la decisión, hay una discusión ahí, no solamente técnica, hay una discusión financiera. ¿Ya? De hecho, la red SWIFT intercambia transacciones interbancarias a nivel mundial, tiene proyectos asociados a Bitcoin, perdona, a blockchain, a poder transformar una red SWIFT y armar una red SWIFT basada en blockchain. Así que no es un tema menor, pero es el tema que estamos hoy día en Chile. Esto recién del año 2022. Por eso es importante que la representación de estas monedas se llaman token finalmente, el BTC, el ETH, pero en general el tema token, concretamente una ficha, la idea es que es una unidad de valor que tiene un uso en la blockchain y representa, ¿no es cierto?, un activo, lo cual tiene una utilidad. Típicamente las criptomonedas tienen su token asociado, ¿ok? Por lo tanto, el tema es bien importante porque el token se generaliza y empezamos a decir, ya, ¿por qué no asociamos token que puedo transar en la blockchain, pero asociado a activos reales? Es decir, los vinculo, por ejemplo, a un papel notarial, los vinculo a una hipoteca de la casa. Entonces, la idea es que vinculo este token, que lo opero en una blockchain, pero está relacionado con un activo real. ¿Okay? Eso se llama tokenización de activos reales. Y se llama off-chain en el mundo fuera de blockchain, que en el mundo real nuestro serían, ¿no es cierto?, nuestros activos, y creo un token que asocia ese activo que está en el mundo real y lo asocio en una blockchain en el cual puedo operar con ese activo y que representa, ¿no es cierto?, este activo digital. Entonces, ahí hay que decir que manejar un tema de custodia. Pero también yo puedo tener, de la misma forma que asocio tokens a activos reales, tengo tokens nativos que nacen en la blockchain y mueren en la blockchain. ¿Ok? Y eso es bien importante porque significa que no todo tiene que ser del mundo real, también nace en el mundo digital. Por ejemplo, hoy día las facturas electrónicas son 100% electrónicas, ya no hay factura en papel. Por tanto, ahí tenemos activos, o sea, hay muchos activos digitales que nacen digitalmente y deberían fallecer digitalmente o conservarse digitalmente, dependiendo del contexto. ¿Ya? Entonces, el tema de tokenización es un tema relevante, porque además nos permite asociar activos reales. Y ahí nace un concepto también importante posterior que se llaman los tokens no fungibles. Para entender esto, primero hay que entender lo que es un token fungible. Un token fungible
es un token que está asociado, por ejemplo, a una entrada, un concierto, un evento deportivo, que yo lo puedo transferir y transferir. Por lo tanto, es fácil de poder operar. El token no fungible, perdón, es un token que el valor el ticket de la entrada, todos son iguales, pero acá la idea es que el token asociado a un elemento no fungible es totalmente único. Por ejemplo, una obra de arte. ¿No es cierto? La Mona Lisa de Da Vinci es única. Yo genero copias, pero la Mona Lisa es una sola. Entonces, los tokens no fungibles, la idea, ¿no es cierto?, es que no se pueden traspasar porque tienen, ¿no es cierto?, un tema de unicidad y autenticidad asociado al activo. ¿Okay? Y por lo tanto hay que garantizar la seguridad de ese activo en sí. Por lo tanto, los tokens no fungibles dieron una apertura a todo el tema artístico, ¿okay? Obras, derechos de autor, una serie de elementos que ¿no es cierto?, nos permite implementar en la blockchain a través de los tokens no fungibles. Otro tema importante que ya todos estos elementos que hemos visto ya están relativamente maduros. ¿Se acuerdan de la hype cycle que revisamos? ¿No es cierto? Otro tema importante son las DeFi. ¿Qué son las DeFi? Son finanzas descentralizadas. Conceptualmente, el tema es simple. Es tener un ecosistema en el cual donde opero préstamos, seguros, bonos, operaciones, pero todas esas operaciones usan un protocolo descentralizado basado en blockchain. ¿Okay? Por lo tanto, no tenemos bancos para hacer esta operación. Por eso hablamos de finanzas descentralizadas. Hay toda una arquitectura para las finanzas descentralizadas. De hecho, todos los neobancos hoy día están trabajando en tener implementados esquemas de DeFi. Estos son desafíos importantes para los bancos tradicionales. Todos los bancos tradicionales, no tengo detalles, pero sí o sí tienen que estar trabajando en algún proyecto de blockchain para poder tener custodia digital, para poder tener, ¿no es cierto?, préstamos digitales, una serie de servicios que se pueden dar en una blockchain, ¿okay?, con todas sus ganancias. ¿Okay? Entonces, tenemos una serie de elementos asociados al mundo financiero. ¿Okay? Por un tema de tiempo, obviamente, hay otros elementos importantes como aplicaciones distribuidas, metaverso, eso damos una segunda charla. Pero quiero terminar ahora entregando estudios concretos, para que quede claro todo ¿no es cierto?, este alcance, esta cobertura. Y para eso yo me baso en el World Economic Forum web, porque por 2016 ya habla de un estudio que se realiza. Otros están disponibles en la web Economic Forum, y están los papers disponibles, los estudios disponibles. Se hace un estudio del futuro de la infraestructura financiera, ¿no es cierto?, en base a blockchain. ¿Okay? Y aquí habla de qué esperaría ellos. Este es de 2016. O sea, ya se veía el impacto relevante que tenía la tecnología blockchain en el mundo financiero. Por ejemplo, en 2018 se establece todo un estudio de cómo las tecnologías de blockchain podían apoyar, ¿no es cierto?, a estos esquemas de ambiente climático, carbono, no uso de carbono, una serie de elementos que me permiten, ¿no es cierto?, a poder apoyar los efectos invernaderos, cómo es una compañía está apoyando esa política ecológica. Entonces, el World Economic Forum 2018 genera todo un estudio respecto a diferentes aplicaciones que permiten este apoyo por price. En el caso de 2019 se construye un framework para decir los beneficios que permite la tecnología blockchain. Entonces aquí hablamos de beneficios concretos dentro de la organización. Se genera un framework de valor en el cual la organización ya puede ver algo más concreto. Bueno, ¿en qué me puedo apoyar a mí, en mi organización? Esto suena muy bien, se ve bien, está, ¿no es cierto?, con bastante cobertura, pero ¿qué ganamos nosotros? Se generan frameworks de trabajo, frameworks de valor para ver cómo yo puedo incorporar tecnología dentro de una organización. En 2019. En 2022 se incorpora todo la tecnología de blockchain, cómo puede aportar, ¿no es cierto?, al sector público, al mundo público, principalmente todo lo que es transparencia de gobierno. ¿Okay? Por ejemplo, yo trabajé con un
par de tesistas. Un tesista hizo un trabajo de generar una blockchain para el MIMBU que permitiera, esto es un prototipo nomás, que permitiera, ¿no es cierto?, imagínense la asignación de los subsidios de vivienda, cuando se adjudican, las personas pueden revisar en un registro transparente todas las etapas y los procesos y decisiones que se fueron tomando y queda igual almacenado en una blockchain y queda de forma transparente hasta que la decisión es tomada y queda súper claro, ¿no es cierto? Y de forma natural y la cantidad de tiempo que podríamos ahorrar no es menor. ¿Sí? Otro ejemplo que colocamos, otro tesista fue trabajar los expedientes del Poder Judicial, que se trabajan, ¿no es cierto? Y basado en un expediente después finalmente toma la decisión, en base a las pruebas, en base al juicio, pero también del expediente, y de este expediente histórico, los cambios, los, ¿no es cierto?, registrados en una blockchain. Entonces tenemos una historia inmutable, no difícil de modificar. Entonces, es tremendamente potente el tema blockchain en transparencia. ¿Okay? Bueno, en el 2021, Economic Forum tiene un estudio de bueno, qué tecnologías podrían apoyar de forma relevante este mundo que vivimos durante 2 o 3 años, que ya estamos saliendo de que el mundo en COVID, el mundo, ¿no es cierto?, en un contexto COVID, y acá dicen las tecnologías relevantes: inteligencia artificial, drones no tripulados, movilidad, Internet of Things, y cataloga blockchain como una de las 5 tecnologías que son importantes para un mundo en el cual trabajamos de forma remota, donde las transiciones digitales pasan a ser relevantes, donde el uso de Internet pasa a ser esencial, etc. Okay. Bueno, desde el punto de vista de impacto en la organización, concretamente, ¿qué logramos? Esto es parte del estudio que hemos hecho dentro de Blockchain Land. ¿Okay? Primero hay que entender que hay un dilema. ¿Recuerdan que un dilema, un problema que no tiene solución, o mejor una parte y se me desmejora otra? Bueno, en el caso de los desarrolladores de blockchain, este es un término que acuñó Vitalik, perdón, que es el de los smart contracts, dijo: cuando yo construyo una blockchain, que puede ser descentralizada, con temas de seguridad tremendamente fortalecidos y con escalabilidad, que no puede tener una blockchain que puede tener nosotros los 3 problemas. O sea, esto es como una mesa con 3 patas, en la cual siempre hay una pata que va a quedar coja. O fortalezco centralización y seguridad a costa de escalabilidad, o, ¿no es cierto?, fortalezco seguridad y escalabilidad a costa de centralización. Y por eso tenemos en las distintas blockchains, hay que entender descentral, descentralizada. Por ejemplo, le acabo de comentar en universidades interiores que van a haber monedas estables que son centralizadas, y monedas estables que son descentralizadas. ¿Okay? Hay mecanismos de consenso como el PO versus el POS es más rápido que el POS, pero el POS es más seguro que el POS. Entonces, este dilema es bien importante siempre tenerlo en el contexto de que la blockchain me tengo que hacer cargo de 3 aspectos y a lo más siempre mejoro 2, pero no los 3. Por eso es un trilema. ¿Okay? Ok, después de este impacto organizacional hay un reporte que está ahí, lo pueden hacer la referencia, en el cual está el crecimiento a partir de 2023 al 2030, una tasa del mercado, ¿no es cierto?, de blockchain. Hoy día se valora en 10.000 millones de dólares y una tasa de crecimiento del 87% entre el 2023 y 2030. Y eso tiene que ver fundamentalmente por esta cantidad de casos de uso que estamos viendo que se van a, ¿no es cierto?, expandir de forma muy, muy, muy potente dentro de la organización. Acá está un poco el resumen que les queríamos comentar. ¿Por qué es importante? ¿Qué impacto tiene en mi organización implementar una blockchain? Primero, en seguridad. Mejoramos al tener una plataforma transparente, a prueba de manipulaciones y poder compartir datos. Y eso es del origen. Cualquier elemento que mantenemos en la blockchain tiene esas características. ¿Y qué permite eso? Reducir los riesgos de violaciones de datos y otros tipos de ataques cibernéticos. ¿Okay? Pero aquí influencian ataques nuevos. Esto es bien importante tenerlo claro. Los que trabajamos en ciberseguridad tenemos que tener enfoque ahora en que tenemos que hacer desarrollo seguro en smart contract, tenemos que ver los temas de disponibilidad, etc. Transparencia. Bueno, no hay duda de que ofrecer un registro transparente y auditable de las transacciones. O sea,
Y eso permite generar confianza y responsabilidad. Hay versiones que para en su quehacer esto es tremendamente importante. Bueno, en el mundo público la transparencia es relevante, por lo tanto, es una tecnología que tiene que ser parte, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar la transformación digital. ¿Ok? Eficiencia, automatizar procesos y reducir necesidad de intermediarios. Bueno, los smart contracts lo que hacen, proveen ese esquema. Somos capaces ahora de tener procesos en el cual en la asignación de quizás de un subsidio me demoraba 4 o 5 días y lo reduzco a horas o minutos, ¿no? Y eso a través de los smart contracts, de las aplicaciones distribuidas. También los dos últimos, los tres anteriores son bien claros, pero los dos últimos relativamente no son tanto. ¿Por qué? Porque como tenemos un nuevo esquema, tenemos esquemas distribuidos, tenemos esquemas de finanzas distribuidas que generan nuevos modelos de negocio. ¿Okay? Por eso hay flujo de ingresos nuevos. Y eso es lo que estamos aprendiendo hoy día, entendiendo. ¿Okay? Por lo tanto, creas activos digitales, operan sus activos digitales, ¿okay? Y realizan sus transacciones. Por lo tanto, creamos nuevos modelos. Y otro tema importante, la tecnología de blockchain habilita, permite hoy día tener descentralización en un ambiente distribuido. Tener la capacidad de descentralizar nuestras instituciones no es menor. Por eso, en el caso de blockchain, digamos que yo tengo criptomonedas, tengo smart contract, yo podría tener una identidad digital, un carnet de identidad, y yo lo hago a través de una blockchain, por lo tanto ya tendríamos la capacidad de poder identificarnos en la blockchain utilizando la red. Ya no requiero, ¿no es cierto?, una institución central, por lo tanto no requiero un registro civil, no requiero un banco central, no requiero banco. Entonces, el concepto de descentralizar es un tema no menor y tremendamente importante dentro de las organizaciones. ¿Okay? O sea, claro, ayuda a reducir el progresiones, dado que ahora puede quedar en la red, pero también es un tema de, a nadie le gusta perder el poder, por lo tanto es un tema interesante, el tema de la web 3.0, el desarrollo de aplicaciones distribuidas es lo que viene en forma potente, y un poco lo que hablaba la curva del hype cycle de Gartner, ¿no? Aquí hay un temazo. Casos de uso, para ir cerrando la presentación, ¿okay? Y espero su tiempo. Por ejemplo, en la banca, hay 10 casos de uso en banca 2022, otros 10 casos de uso en otra banca 2022, ahí están los redes para que puedan acceder. Por eso es importante que les podamos compartir la presentación para que se hagan, ¿no es cierto?, carne de estos distintos casos de uso. Votaciones, hay dos, el link con información de cómo se hace votación en el mundo de la tecnología de blockchain. El apoyo a la cadena de proveedores, en el mundo logístico, ¿okay? En el turismo, o sea, cómo el turismo se puede fortalecer a través de la blockchain. En la gestión de identidad, un poco lo conversé, ¿okay? En el cambio climático, por ejemplo, todo el tema del manejo de los créditos de carbono, hay todo un comercio de crédito de carbono para aquellas instituciones que de alguna forma están apoyando el cambio climático, sean, ¿no es cierto?, recompensados por eso. ¿Okay? Bueno, acá hay un tema para cerrar, Chile. ¿Okay? Nosotros no hemos estado sujetos, esta presentación que voy a hacer, ayer tuve la fortuna de conversar con Jaime Pradena, que está a cargo de la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Santiago, en el cual fue de las primeras instituciones en Chile que implementó una blockchain. ¿Okay? ¿Qué hizo? Hizo una red de préstamos de valores, en el cual las instituciones de corretaje se conectan a la red blockchain y por lo tanto realizan las transacciones de corretaje. Las instrucciones, ¿no es cierto?, la información se genera en la blockchain y permite, ¿no es cierto?, tener una red de préstamos de valores. Y eso se realizó en la Bolsa de Santiago, aproximadamente en 2017, y tengo la fortuna de poder compartir esta aplicación real y que opera en Chile. Y acá está el tema que le quería transmitir. Por eso quería cerrar con un caso concreto, además local, chileno, ¿no es cierto? Gracias a Jaime que me facilitó parte de su presentación. Beneficios. Antes, esta operación en la Bolsa de Comercio duraba 4 días aproximadamente. Hoy día, actualmente, baja a minutos. Ok, no hay más que decir. El tema de la blockchain es un tema de que
dónde la aplico, no cuándo o cómo. ¿Okay? Y eso, por eso es importante en tener claro cuáles son los potenciales y dónde podría aplicarla. Por ejemplo, una segunda aplicación que hizo la Bolsa de Santiago, pero esto en conjunto con el Depósito Central de Valores, el tema de votación de las juntas de, de accionistas, donde votan y se van registrando sus decisiones y quedan en una blockchain. Registro inmutable, ya no hay papel, digital, 100%, ¿no es cierto?, transparente. Por tanto, nada que decir. Tenemos dos casos bien concretos, ¿ok? Y con eso quería cerrar. Esto agradezco de nuevo a la Bolsa de Comercio, que llevan un buen tiempo trabajando en blockchain, y esperamos tener muchos casos de uso. Juan. Muchas gracias, Eric, por esta presentación. Te cuento que ya tenemos algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, así que vamos a ir leyendo algunas de ellas. Rodrigo Ya. Contreras nos pregunta, ¿qué impacto podría tener la disponibilidad de computación cuántica sobre la seguridad de blockchain? A ver, computación cuántica significa que si logro tener hoy día los computadores cuánticos existen, la cantidad de computadores cuánticos van a ser 70 y tantos qubits, ¿ok? Por tanto existen, es una realidad. El tema cuando alcancemos una cantidad de qubits no menor, lo que va a ocurrir es que los algoritmos como SHA-2 se van a quebrar, ¿ok? Eso es un tema que se está trabajando. ¿Por qué? Porque lo cual significa romper los SHA-256, que por ejemplo es la esencia de Bitcoin y de muchas transacciones. ¿Y qué va a ocurrir? Hoy día el NIST, hace unos 5 años atrás, lanzó un concurso para generar algoritmos cuánticos en el contexto de funciones de Hatching. A problemas cuánticos, soluciones cuánticas. Así que ese es mi mensaje. Todavía se está trabajando esos concursos duran aproximadamente 8 años. Más o menos, es una pequeña carrera que estamos teniendo, pero es un tema que se trabajó un tiempo atrás y se está trabajando en la solución. Así que efectivamente se quiebra, pero las soluciones son generar un algoritmo cuántico que permita, ¿no es cierto?, hacer una función de Hatching en un computador cuántico. Y se está trabajando en eso. Claro que esa pregunta era un poco más tremendamente interesante. Totalmente. ¿Y tú? Sebastián nos pregunta, hola Eric, una consulta. En el mundo de los smart contracts, ¿cómo podemos validar que un nodo escritor que estemos consumiendo esté bien y sano en temas de cyber? Ya que una de las cosas que ofrecen son las redes públicas conectadas vía nodos. ¿Cómo nos debemos asegurar de que los nodos están robustos? Gracias por la ayuda. En general, en la blockchain pública, ¿okay? Los temas de robustez están resueltos por la infraestructura que está detrás. O sea, por ejemplo, en el caso de Ethereum, sería súper complejo que las máquinas virtuales que ejecutan finalmente los códigos empiecen a fallar. Es como un servicio cloud que da Microsoft, Azure o Google, Amazon, tienen que tener una infraestructura resiliente. Las infraestructuras son resilientes. Eso es bien importante porque cuando yo lo implemento al interior, en la blockchain privada, me tengo que hacer cargo de él. Por lo tanto, mi infraestructura tiene que ser resiliente. Por eso es tan importante cuando yo implemento los frameworks al interior de las organizaciones, eso tiene que ser también pensado y ser resiliente, porque las máquinas virtuales se pueden caer y requiero tener clases de máquinas virtuales, clústeres de virtualización, en este caso los más contras. Así que es un tema. Hay que revisar, en el caso de las blockchains públicas conocidas, está resuelto porque la infraestructura resiliente que está detrás es relevante. Pero hay un tema a considerar cuando construyamos blockchain privada. Es un tema. Ricardo Herrera, cuesta pensar en este modelo cuando aumenta el nivel transaccional por el consumo de procesamiento y almacenamiento. ¿Cómo ¿Mm? se resuelve eso? ¿De dónde salen los bitcoins para los mineros? ¿Para un contexto privado? ¿Cómo se resuelve este costo? Vamos por partes, porque eso es. El primero, efectivamente, si yo ocupo mecanismos tipo POW, Proof of Work,
no tengo una gran cantidad de transacciones por segundo, porque el mecanismo es de trabajo, requiere alto procesamiento. Por tanto, y ese es el famoso trilema que yo conversé al final del curso. Yo tengo un trilema que resolver entre escalabilidad, descentralización y seguridad. O sea, yo quiero tener escalabilidad, por ejemplo, en el caso de la decisión que tomó Ethereum de pasar de PO a POS, permitió tener más cantidad de transacciones en poco tiempo, porque POS es un mecanismo distinto, no está basado en cómputo, está basado, ¿no es cierto?, en votaciones, gana el que tiene más moneda en ese momento, y otros detalles, pero genera un tema de descentralización. Entonces, esa es parte del trilema. Por eso es un trilema. No puedo resolver los tres problemas. Por lo tanto, desde el punto de vista de cómputos correctos, voy a depender del mecanismo de consenso que utilice, pero tengo que tener en mi mente este trilema que conversé al final de la clase. ¿Okay? No tengo una solución de blockchain para tener los tres resueltos. Por eso es un trilema. ¿Okay? Y hay otra consulta que estaba, porque esta era... Sí, la segunda, ¿de dónde salen los bitcoins para los mineros? Y para un Ah, contexto privado, ¿cómo se resuelve este? los bitcoins para los mineros salen de la transacción, de todas las transacciones que se desarrollan, en este momento, no sé, hay 100, hay un porcentaje que va al minero, más, más que él gana, en este momento él gana dice, por ejemplo, ganamos 2 bitcoins. O sea, él gana, se generan 2 bitcoins. Eso es bien importante. Ahora, el bitcoin tiene un límite. Cada 4 años, la cantidad de bitcoin que se entrega baja a la mitad. No recuerdo en este momento en cuánto está la recompensa, pero va bajando. Eso significa que en el año 2050 se acaban los bitcoins. Porque el bitcoin nació diciendo que hay una cantidad de bitcoins a generar máximo. Y eso tiene que ver, bueno, mi hijo lo puede explicar con más certeza que es financiero, tiene que ver con la inflación. ¿Ok? O sea, hay temas económicos de Trump. ¿Okay? Lo cual no significa que el bitcoin se acabe. Lo que pasa es que el bitcoin se va a empezar a transar. ¿Okay? Correcto. Y en el tema interno, pasa cuando tú implementas una blockchain al interior, primero tienes control de todos estos elementos, cuando ocupas el mecanismo de consenso que tú estimes, eh, eh, implementas, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de seguridad que tú desees, y comúnmente ahí estableces en forma interna puede ser tu criptomoneda o tu smart contract, dependiendo del tipo de framework que estén habilitando. Eso ya es una decisión propia. Es parte del proyecto, que podríamos decir, o del anteproyecto. Lo bueno es que trabajar con framework interno es versátil. Son decisiones que se toman en conjunto. Perfecto. Tenemos dos preguntas más. Héctor Aldana, ¿cómo podría aportar el blockchain al gobierno de datos? Gracias, Héctor, por la pregunta. Hay un tema importante dentro de la blockchain. Yo hablé de que la blockchain, en forma nativa, natural, de nacimiento, resuelve el problema de disponibilidad y resuelve el tema de integridad. ¿Okay? Pero no resuelve el tema de confidencialidad. ¿Ya? Los datos son transparentes, son públicos. Entonces, ¿cómo podríamos decir entonces poder guardar información que de repente es sensible? Yo sé un poco la pregunta de Héctor, ¿dónde hay datos personales, datos sensibles, y además protegerlos? Además, en un registro inmutable, quiero ocupar ciertas características. Bueno, efectivamente es factible, pero yo requiero sumarle algunos mecanismos adicionales a blockchain que permitan proteger el dato. Eso significa, por ejemplo, si ven la curva esta de Gartner, hay un concepto que tiene cierta madurez ya, que se llama las pruebas de conocimiento cero. Proof no breach, zero proof no breach. O sea, la capacidad de crear un protocolo que permite, ¿no es cierto?, incorporar confidencialidad y privacidad dentro de la blockchain. Eso implica crear pruebas de conocimiento cero. O sea, pero hay que sumarlo. No es nativo del blockchain. Entonces, si yo quiero manejar la privacidad, la confidencialidad, debo incorporar esquemas y protocolos de prueba de conocimiento cero para poder resolver esta temática. ¿Okay? Y se hace, ¿eh? No es que no se haga. Por ejemplo, hay en casos de manejo del vino,
en el cual se guardan los vinos, la procedencia del vino de una viña determinada, como yo sé que es una viña determinada por su fórmula, por su detalle, pero cómo protejo la fórmula, sin darla a conocer en el registro. Bueno, ahí se ocupa un esquema de reconocimiento cero, adicionalmente para proteger estos datos. También se da en el mundo farmacéutico. Proteger patentes, registro patente, se ocupa mucho con prueba de conocimiento cero. Entonces hay que sumarlo, no es suficiente la prueba. Y ahí resolvemos problemas de integridad. Entonces tendríamos resueltos los tres problemas de la tríada en seguridad. Perfecto, tenemos una pregunta de Luis Díaz. ¿Se pueden crear stablecoins en la blockchain que siguen a la moneda de algún país? ¿Y qué es un activo sintético? Claro. Generalmente cuando yo creo mi stablecoin, creo mi blockchain para hacer stablecoin. ¿Okay? Hoy día hay proyectos que permiten interconectar blockchain. ¿Okay? Hablamos de capa 2, capa 3. Entonces, en todo momento no tengo la experiencia, pero yo imagino que pues, deberíamos tener la capacidad de interconectar blockchain, y eso están saliendo protocolos para poder interconectar blockchain distintas. Pero si el activo nace en una blockchain, y la idea es cómo lo interconecto con esta otra blockchain y ahí poder avanzar y poder operar. Respecto al activo sintético, tomo nota porque yo nunca mi Galileo no lo conozco, así que voy a tomar nota y le respondo y me encargo de... Perfecto. Y tenemos ya nuestra última pregunta de un asistente anónimo. ¿Existe algún riesgo por parte de los mineros en cometer errores que perjudiquen la seguridad u otros aspectos dentro de las blockchain? O sea, los protocolos como son consensuados, indica que hay varios miembros que participan. En particular, hay varios mineros. Un minero podría ser corrupto, un minero podría fallar, y eso es factible. Pero ocurre de que, el resto de la red de mineros no van a fallar. La única forma que la validación falle, la red falle, es que todos los mineros fallen. ¿Okay? Y de ahí viene el concepto de que es resistente a ataque civil. O sea, yo puedo tomar la identidad de todos los mineros en un tema complejo. Entonces, y pues hablamos de protocolos consensuados. La palabra consensuada no es un rimbombante, digamos, ¿ah? Y de hecho, pues habla de que el blockchain implementa un DBMS, implementa una firma bipartita, ¿no es cierto?, consensuada. Entonces, la gracia de esto, al tener varios mineros, que disminuye este riesgo de que un minero podría fallar, incluso podría estar corrompido, corrupto, o sea, técnico o no técnico, pero tengo el resto de los mineros que están dentro de ¿no es cierto?, del margen correcto y no fallan ni operan. Por lo tanto, y ese minero va a quedar claramente detectado la única forma es que yo tuviera que romper a todos los mineros para que la red pueda caer. Y esa es la gracia, ¿ok?, de los protocolos. No es trivial, ¿eh? O sea, recuerden que el tema blockchain conceptualmente nació mucho antes, según la historia, pero antes yo lo que estipulo es que no tenía la tecnología para poder implementarla. Una cosa es decir, quiero hacer esto, pero otra cosa es tener hoy día los elementos tecnológicos que permiten tener, ¿no es cierto?, implementado esto. Perfecto. Eric, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta que nos No llegó. es un problema, al contrario. De Nicolás Cortés, que dice, hola Eric, lo que quería preguntar es sobre la situación que le está afectando a la red de Bitcoin en relación al impacto que están generando los ordinals y tokens BRC20, que está saturando la red y aumentando las comisiones de esto. Lo he estado viendo en unas noticias últimamente. Bueno, yo te diría que es parte hay dos temas de los impactos financieros. Porque aquí no es solamente un tema tecnológico, hay temas financieros detrás. Los exchanges tienen que tener ciertas capacidades. Hay un exchange que el año pasado tuvo drama y no operó. Entonces, yo creo que la regulación es relevante, ¿ok? Y para estos temas, yo ahí en general, yo soy tecnólogo, pero obviamente hablo que el financiero podríamos poder responder con más detalle esa pregunta, pero tiene impacto financiero. ¿Por qué? Porque aquí hay que pensar de que se están moviendo bienes, servicios, valores. Por tanto, están distribuidos, tienen muchas ventajas. Pero hay cierta regulación que es importante. Yo creo que
últimos acontecimientos han mostrado la importancia de esto. Y por eso nosotros en tema blockchain no hablamos de que solamente es un tema relevante desde el punto tecnológico, tiene un impacto financiero tremendamente importante y más aún tiene un impacto legal tremendamente importante. Aquí estos activos que hablábamos que están fuera de la blockchain, se mapean a la blockchain, hay temas legales que tienen que cumplir. Entonces, los temas legales también es un tema no menor. ¿Okay? Entonces ahí no podría ahondar más, pero sí en la parte financiera que vemos en nuestro curso, pero lo ve un experto financiero, yo creo que podríamos ahondar en esa respuesta, pero claramente es un tema que hay que tener en cuenta. Okay. Claro que sí. Bueno, Eric, muchas gracias por tu tiempo, por esta presentación. Creo que las preguntas quedaron más que bien respondidas. Así que les recuerdo a nuestros asistentes. Tengo pendiente la del activo sintético, la tengo anotada porque... Sí, justamente. Eh, claro. Bueno, les recuerdo a nuestros asistentes que durante mañana les va a llegar el correo con la grabación de esta masterclass, el material adicional de la presentación que nos ya envió Eric y está listo para ser enviado a ustedes. Sí, Así que, es importante porque ahí están todos los URLs que yo mostraba para que los puedan ver, validar los casos de uso. Okay. Así que tengan y la pueden utilizar y trabajar. Son presentaciones públicas. perfecto. Muchas gracias, Eric, nuevamente. A nuestros No, asistentes. gracias a los asistentes. Sí, y por supuesto a nuestros asistentes y los invitamos a que participemos en una próxima actividad. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.